sí, ha pasado volando la primera media hora. Tengo que hacerlo más rápido. Señores, ya estamos al aire. 3 escenarios. Voy a describirlos en este instante. 100% favorable para Bolivia. Segundo escenario, 100% favorable para Chile. Tercer escenario, absolutamente equilibrado. Arrancaremos con el primero porque siempre es bueno creer en lo bueno. 100% favorable para Bolivia. ¿Qué significaría eso, general? Indudablemente, lo ideal, el sueño de todo boliviano es que el fallo sea al 100%. ¿Qué significaría eso? Que todos los jueces apoyen la demanda boliviana. ¿Y cuál sería la respuesta? Creo que no se va a lograr un 100% si tomamos en cuenta que la particularidad de los fallos de la Corte Internacional de Justicia está en base en una matriz, ¿no? En una matriz donde pone todas las posibilidades, ¿no? Y en el eje vertical pone los jueces. Y cada juez dice, yo en esto estoy de acuerdo, en esto no. Basta que haya un solo desacuerdo, ya no es el 100%, pero tenemos la esperanza y el optimismo de que ¿qué tendrían que decir el momento de dar el fallo cuando es 100% para Bolivia? Que todos los jueces estén de acuerdo con todas las conclusiones de la Corte. Por tanto, sería lo ideal. Por tanto, 100%. A negociar. Sí. ¿Cuál sería el otro 100% favorable a Chile? Luis Fernando nos está explicando el 100% desde la perspectiva de la decisión de los jueces. Correcto, de la votación de los jueces. Me parece que lo que tú estás planteando es el escenario, ¿qué significaría un resultado favorable a Bolivia? Obligación de Chile de negociar en un tiempo razonable, como lo manda los principios del derecho internacional, y que resulte una salida soberana al Océano Pacífico. Ese sería el fallo ideal de Bolivia, que el petitorio boliviano sea el que falle de la razón. Dime con calmita, y con salida soberana al Océano Pacífico. Nosotros hemos incluido en nuestra pretensión o petitorio sería pues la cualidad de retornar al Océano Pacífico. Sí lo entiendo yo, el 100% favorable a Bolivia. Es muy difícil. Por una o por otra razón es muy difícil. ¿Sí? Absolutamente. Por ese esquema, ¿no?, de procedimental que tiene la. Claro. Ahora, indudablemente, si el resultado no sea porcentualmente favorable a nosotros, ¿qué puede pasar? A ver, del otro lado. Claro, que Chile acepte el fallo y la negociación, que sería lo ideal. Ya. Pero es muy difícil. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Pero dígame el otro. ¿Cuál sería el otro escenario extremo? Que el fallo sea 100% favorable a Chile. O sea, Chile no tiene nada que negociar con Bolivia, señores. Esto se mantiene como está, avalado además con aunque no se ha utilizado el tratado, pero avalado con un tratado, no hay nada que negociar. Exacto, que también es muy probable que se dé. ¿Que se dé? Sí, es muy probable que, perdón, que no se dé. Poco probable que se dé. Porque el trabajo jurídico que nosotros hicimos, la verdad es impecable, es muy bueno. Sí. La probabilidad que salga a favor de Chile es muy mínima, digamos. Ni que salga totalmente a favor nuestro, ni que salga totalmente a favor de Chile. Mayoritariamente creemos que va a salir a favor. ¿Cuál es el equilibrio? Aquí vemos antecedentes de cómo no solamente la Corte Internacional de Justicia falla, son, lo que he podido ver, es un 50% técnicos, obviamente hay un peritaje, por supuesto, son de abogados, juristas, internacionales, y el otro también hay algo político, queramos o no. Entonces yo pienso, ¿Qué diría? Yo pienso que se va a obligar a que se sienten a negociar. A eso de obligar también es muy complicado. ¿Cómo obligas a un Estado soberano a negociar? Primera cosa. Y ahí es donde, a mí no me preocupa, te digo, Vero, no me preocupa mucho el veredicto que vaya a salir. Me preocupa la madurez del pueblo chileno y del pueblo boliviano, cómo vamos a enfrentar los escenarios post el fallo. Porque puede ser se obliga a negociar. ¿El pueblo boliviano estará dispuesto a negociar? ¿El pueblo chileno estará dispuesto a negociar? O sea, porque no solamente es que... si hay un veredicto, se obliga a negociar, pero es que no depende ni del gobierno, no depende ni siquiera de los ministerios de Relaciones Exteriores, no depende del pueblo, depende de un sumo de cosas. O sea, negociar, Bolivia va a aceptar. A ver, Bolivia, ¿qué es negociar? Dar y recibir, ¿no? Bolivia está dispuesta a dar algo, el pueblo, o sea, la madurez del pueblo boliviano, o la madurez del pueblo chileno. Ahí es donde yo me quiero centrar. ¿Cuál sería entonces ese término medio? A ver, yo encuentro 4 escenarios. El primero, obviamente, que lo hemos visto, Chile, todo el fallo es a favor de Chile. El segundo, todo el fallo es a favor de Bolivia. Creo que ambos son los que menos posibilidades tienen, ¿verdad? Ya que sí. ¿Cuáles serían los 2 escenarios intermedios? A ver. Uno,
que más o menos lo que decía Pablo, que se obliga a negociar, que evidentemente jurídicamente es muy difícil obligar a negociar a un Estado. Que tendría que ser con plazos y todo. Se obliga a negociar, pero en una negociación abierta, que no se puede establecer la salida soberana al Océano Pacífico. Ya. Abierta. Un escenario. Pero sí dar una solución. Que sí sería una victoria jurídica porque obliga a negociar. Otra victoria moral y política que tuviera el gobierno de Bolivia, y Bolivia en este caso más que el gobierno, sería que Chile no está obligado a negociar stricto sensus, es decir, jurídicamente hablando, ¿verdad? Pero la Corte, para tomar sus fallos, no solo responde a criterios jurídicos, responde a principios del derecho internacional. Y en estos principios del derecho internacional se exhorta a los estados a resolver las controversias, a darles una solución pacífica. Yo te voy a leer una de los principios de una resolución que marca, pero clarísimamente, en qué principio se basa, por ejemplo, la Corte. Por ejemplo, la reparación de injusticias existentes por imperio de la fuerza que priven a una nación de medios naturales necesarios para su desarrollo. Ahí está, pero clarísimo. Está describiendo nuestra situación. La negociación es un elemento fundamental del derecho internacional. Hay un sinnúmero de resoluciones que han trabajado para darles a los estados la vía pacífica de solución de controversias. Por lo tanto, esa solución salomónica sería, no está obligado jurídicamente, pero la Corte considera que es necesario iniciar un proceso de negociación para garantizar la paz, la seguridad internacional de la región y resolver una injusticia. Ese también sería un fallo favorable a Bolivia. También favorable, con la posibilidad de podernos abrir de repente un espacio ahí. General. Indudablemente, si se inicia el proceso de negociación, es algo muy positivo. Pero hay dos obstáculos importantes. A ver. El primero, en julio de 1958, Chile publicó la Ley de Seguridad y Defensa de Chile, ¿no? La publicó en agosto del mismo año, ¿no? El 30 de agosto de 1975, el día en que va a ser presentado el memorándum para la negociación de Charaña, el mismo día Chile publicó la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa, actualizando. Es decir, Pinochet fue tan hábil que blindó las posibilidades de verse obligado a ceder. ¿Qué dice el artículo 1 de esa estrategia, de esa Ley de Seguridad y Defensa? Cometerá delito de traición a la patria todo ciudadano que verbal o por otro medio permita que todo o parte del territorio chileno pase a soberanía de otro Estado. Pero ese es un obstáculo terrible. Pero se queda abierta la posibilidad de un intercambio territorial, que es lo que había propuesto Chile durante ese abrazo de Charaña. Justamente, ese es uno de los obstáculos que deriva en lo que tú refieres, porque alguien decía, es un tema de los dos. Sí, es un tema de dos países, pero que interesa a un tercero. ¿Por qué? Porque si Chile nos ofrecería la posibilidad de cedernos un territorio al norte de Arica, en lo que fue territorio peruano, ¿el Perú se va a quedar callado? No, lo que es el litoral para nosotros es Arica para el Perú. Por lo tanto, sí o sí tenemos que desembocar en una participación del Perú. Entonces, la participación del Perú, por un lado, y el tema del contexto legal de Chile, por otro, van a ser obstáculos muy serios. Ahora, si se va a llegar a una solución, desembocamos en lo que dice Pablo, que necesariamente va a tener que atravesar por un referéndum en Chile, un referéndum que otorgue todo el escenario legal para una decisión favorable. Y eso tiene su tiempo. Voy a simplificarlo aún más. Vamos a ver, si entre las dos opciones que ha dado Álvaro, ambas están ante la posibilidad de que negociemos, que eso va a ser así, una con unos plazos muy claros, abierta y con cierta obligación, y la otra solamente con la necesidad de resolver una controversia. Ambas nos dan opciones, y sabe Chile que no vamos a parar. En este caso, entiendo lo que usted hace referencia, dice que uno de los escenarios sería tripartito, porque tendría que incorporarse Perú también a esta negociación. Necesariamente. Otro escenario sería intercambio de territorio sin la participación del Perú, según entiendo o estoy proponiendo ahora, y de repente hablaríamos de las aguas del Silala. Bueno, yo no tengo una bola de cristal, pero eso es lo que
En lógica sería. Pero no, es una propuesta. Sí, pero es inviable, y sería inviable por ambos países. O sea, no olvidemos que hubo intenciones con el lago Titicaca, Sí. Entonces, 50, es muy complicado. 50. ¿Cómo fue lo del lago Titicaca? Bueno, en su momento se ofrecieron las aguas, en esa época no se hablaba de ecología, no se hablaba de que hubiera sido un desastre ecológico, ahora se sabe, pero habían propuestas. Ahora, el tema, vuelvo a decir y voy a insistir en esto, el tema es si las sociedades, tanto la boliviana, la chilena y Luis Fernando perfectamente nos aclara que, hay un tercero, la sociedad peruana. Claro. En un escenario mundial, y ustedes lo saben, donde está creciendo fuertemente, peligrosamente los nacionalismos, donde las ultraderechas están empezando a hablar de nacionalismo, de reivindicaciones nacionales. Entonces es un escenario bastante complicado en el mundo, no solamente no me acá. estás dando ninguna opción. Dime cuáles son las opciones, porque dentro de unas semanas ya vamos a estar frente a ello. Entonces daremos alternativas. ¿Tú no encuentras alternativas? No, lo primero es por eso, como lo que dijo Luis Fernando, tenemos que tranquilizarnos, tiene que haber un compás de espera, tranquilizar y empezar a dialogar. El tema de la soberanía... Yo no lo veo así. Yo creo que los bolivianos ya tenemos que tener una serie de opciones para presentar y ver cuál de esas se adecúa a esa posibilidad. Es muy temprano. ¿Es muy temprano? Es demasiado arriesgado pensar que el 2 de octubre ya tenemos que tener las propuestas. No, que el gobierno, la moneda y La Paz se sienten a negociar. No, en absoluto. No, van a haber cartas de intercambio buenos años. Por supuesto. Y vamos a esperar a ver Silala también. Eso, que todavía, o sea, que salga esto, igual vamos a tener que estar paralizados por un tiempo hasta que salga lo del Silala, que sería nuestra carta bajo la manga. Además, en términos de alternativas, Blanca, desde 1842 hasta 2007 se dieron 55 posibilidades de solución. Permítanme mostrar este cuadro, por favor, que fueron todas las ponencias, las opciones de solución que surgieron de Chile, de Bolivia, de la Argentina, del Perú, etcétera. Por favor, general. Eso es, y están relacionadas con las Arica para Bolivia, cesión de Tacna y Arica, Arica de nadie y de todos, canje de territorio, soberanía trinacional. Oh, qué interesante. Propuesta de autopsia, ¿qué dice? Autopista aérea. Bueno. Arica trinacional, corredor al norte de Arica, franja para Bolivia, corredor con administración del Mercosur. ¿Cuántas opciones? Ni siquiera se las había pensado. Arica, bueno, ya, excelente. Y entonces, pero ¿cuál es el problema de estas 55 opciones? Corredor sin soberanía. Que no hay una sola que cumpla las exigencias de los tres países. Ese es el conflicto y ese es un desafío grande que tenemos que saber sobrellevar y encontrar la posibilidad. O sea, tenemos que hablar con Perú de todas maneras. ¿Me está diciendo eso, general? En mi criterio, sí o sí. ¿Coincides? Perdón, termino esto. Porque sí. Porque si en la hipótesis de que Chile acepte cedernos un territorio al norte, como decía al principio, Perú, el 14 de marzo de 1974, el presidente Velasco Alvarado dijo, el Perú está muy de acuerdo en una solución al problema marítimo entre Bolivia y Chile, pero el Perú nunca aceptará que un territorio que fue de su soberanía sea cedido a un tercer estado. Entonces, y si decimos que Chile nos va a ceder un territorio al sur de eso, estamos rompiendo su continuidad territorial. Por lo tanto, estaríamos en un entramado que exige, sí o sí, sine qua non, la opinión del Perú y el consenso peruano. ¿Coincides, Alba? O sea, coincido en el sentido de que el Perú es otro actor de esta controversia. Parece que sí. Fundamentalmente es que puede haber alguna de las opciones que Luis Fernando ha investigado, de que no se lo tome en cuenta en el Perú. Seguro que sí, se habló incluso del puente para no perjudicar la continuidad territorial, etcétera, etcétera, pero evidentemente pensar que esto no se lo debe considerar al Perú sería un poco ilusorio, ¿verdad? Es decir, al Perú hay que tenerlo al lado, hay que empezar a negociar y hay que tener una diplomacia, por supuesto, de Estado, que no es de mañana. Hemos perdido 12 años en estructurar una diplomacia de verdad. No hemos visto hoy, cuando la otra semana hablábamos los cambios en la Cancillería, algunos han dicho que era parte de una estrategia. Sabemos que no es parte de una estrategia. Más bien de una solución rápida a un conflicto inminente que había. Por eso cuando hablan de 60 años, yo digo menos 30, pero hablamos
de estructurar un Estado capaz de enfrentar este reto que es absolutamente serio. Es decir, no puede ser tratado por consignas políticas. Ni coyunturales. ¿Verdad? Entonces, Claro, en ese sentido tenemos que los bolivianos un gran reto. Bueno, tengo ahí perdón, un elemento muy importante, el estructurar verdaderas políticas de Estado, no políticas de Estado representadas con una idea conceptual coyuntural, no, una política de Estado tiene una estructura, objetivos de Estado, objetivos de gobierno, objetivos sectoriales, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos, es un contexto grande. Correcto. Y el pedido clamoroso que hacemos nosotros, no politizar el tema, porque es un tema de Estado. Tengo aquí las declaraciones del presidente de Chile, don Sebastián Piñera, que habla y hace referencia, y ahí podemos tener clarito, porque ustedes saben que si algo tienen los chilenos es respeto a su constitución y a sus políticas de Estado, a diferencia de la que no existen en el nuestro. Entonces, escuchemos un poco para poder identificar para dónde están yendo ellos. Adelante. Quisiera tomarme un segundo para poder compartir con mis compatriotas una reflexión, porque hoy día conocimos que la Corte Internacional de Justicia de La Haya fijó el día lunes 1 de octubre como la fecha en que va a dar a conocer la sentencia, el fallo, respecto a la demanda que presentó Bolivia frente a esa Corte el año 2013. Y yo quisiera reafirmar 3 aspectos centrales que estoy seguro interpretan a todos mis compatriotas. Primero, todos los temas fronterizos con Bolivia fueron resueltos en forma clara y categórica en un tratado de paz y amistad que ambos países firmamos en forma libre y voluntaria y que se encuentra plenamente vigente, el Tratado de Paz y Amistad del año 1904. Segundo, Chile siempre ha sido un país respetuoso del derecho y de los tratados internacionales. Y en consecuencia Chile va a cumplir y va a hacer cumplir el Tratado de 1904. Pero además, como presidente de todos los chilenos, quiero dar la más plena garantía que, como siempre ha sido en nuestro país, porque esto es una política de Estado, hemos y vamos a seguir defendiendo con todos los instrumentos de la historia, del derecho y del derecho internacional, nuestra integridad territorial. Eso significa nuestro territorio, nuestro mar, nuestra soberanía. Y finalmente, Chile siempre ha estado dispuesto a conversar, a dialogar con todos los países del mundo y especialmente con los países vecinos para avanzar en la solución de los problemas. Obviamente que dentro del marco del cumplimiento de los tratados internacionales, válidamente celebrados y plenamente vigentes como el Tratado de 1904, y dentro de un marco de buena voluntad y de respeto entre las partes. Y por lo tanto, como gobierno de Chile, esperamos con mucha tranquilidad esta sentencia que la Corte Internacional va a dar a conocer en una audiencia pública el próximo 1 de octubre. Lo que dice, ¿qué opinas? ¿Es más de lo mismo? Pero estás escuchando a Piñera, a Bachelet, a Pinochet, eso es pues una política de Estado, atraviesa los gobiernos transitorios. No sé si es tan política de Estado, la tiene muy fácil, es decir, no el tratado, y hay una cosa que hay que recordar a Chile, un tratado, puede ser negociable, modificable, mejorado, dependiendo de la voluntad de los estados. Solamente un tratado no es negociable, y disculpen la brusquedad, cuando a una de las partes no le da la gana de resolver, ¿no? Entonces, uno escucha lo mismo de siempre, Pinochet, lo mismo, que son respetuosos, además, ¿no? Que paradoja, ¿no? El menor argumento. Cuando estamos hablando de políticas de Estado, siempre nosotros indicamos que Chile ha tenido políticas de Estado. No es así. No es tan cierto. No es tan cierto. Si analizamos, por ejemplo, este gráfico, aquí están las posiciones del Estado chileno, desde una integración total hasta el hecho bélico. Y aquí están los diferentes años, desde 1842 hasta 2017. Y vemos la variación de la conducta de Chile. Si hubiera una política de Estado, esta línea tendría que ser vertical, claro, o con muy poca variación. Pero aquí vemos
acercamientos, alejamientos, tensiones, ¿no? Opciones de negociación. Por lo tanto, no hay consolidada una política de ni una Estado. línea diplomática tampoco. Tampoco, exacto. Militarmente sí, históricamente Chile en lo militar es donde sí se ha impuesto. No nos olvidemos, lo que muestra su fracaso diplomático. Es verdad, dos elementos importantes. A ver. El consciente colectivo de la población boliviana cree que Chile únicamente ha utilizado el poder militar en dos oportunidades contra Bolivia, en la Confederación Peruano-Boliviana, en 36-39 y en 1879. Chile ha utilizado el poder militar en contra de Bolivia, agrediéndonos en 30 oportunidades. 30 veces ha empleado el poder militar. Por un antecedente que es por demás importante ante la necesidad de que nuestras Fuerzas Armadas tengan una capacidad mínima de disuasión. No queremos un país agresivo. Y por otro lado, un tema que tocaba muy bien Pablito, es que el tema de agua. Chile ha expresado en 17 oportunidades oficialmente su interés por las aguas dulces de la cuenca del Altiplano. Chile es como los árboles, implora agua pero no la pide, y cuando realmente necesita, la toma. Dos elementos que hay que tomar muy en cuenta. La disuasión militar, no debemos olvidarnos elementos que parecerían que son aislados. El abril de 2004, Chile hizo un ejercicio en la frontera, el ejercicio Salitre 2004, con participación de la Fuerza Aérea de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos y Chile. El año 2016 hizo un ejercicio militar, Ciclón 2016, en el norte. Todo eso responde a una estrategia de presión psicológica, militarmente llamada disuasión, ¿no? Para mostrarnos y decir, ¿saben qué? Miren, tenemos esto. Tengo, ¿no? Y siempre hay una coincidencia interesante. Esas maniobras militares disuasivas siempre se han dado antes de eventos importantes entre Chile y Perú, entre Bolivia y Perú. La semana pasada ha habido la reunión binacional, una semanita antes han hecho su ejercicio, y eso es recurrente. Eso también tenemos que aplicar en el análisis estratégico. Álvaro. Un poco a lo que hacía referencia el presidente Piñera. Él decía, los límites fronterizos se han sido establecidos, el Tratado de 1904, correcto. Se maneja que también el otro, que son respetuosos de estos tratados, de los principios del derecho internacional, falso. Si alguien ha incumplido los acuerdos es Chile. Claro. En el Tratado de 1904, en su artículo 6... Pero no estamos tocando aquello, aunque ellos nos están llevando... ellos siempre han manejado esa tesis. No hay nada que resolver con Bolivia. Así es. Todo se ha resuelto con el Tratado de 1904. Exactamente. Por eso la victoria de este proceso es justamente salir de esa línea del Tratado de 1904. Se dicen respetuosos. Evidentemente es falso. Ni siquiera han podido cumplir el libre tránsito que está garantizado en el Tratado de 1904. No cumplen miren nuestro transporte, todos los días sufre las penurias de las trabas que generan los puertos en Chile. Ahora el nuevo sistema que están implantando. Nos han asfixiado de alguna manera históricamente, económicamente. Finalmente dice, estamos siempre abiertos al diálogo, ¿verdad? Diálogo para resolver los conflictos que se puedan. No habla de negociación, porque obviamente hay una diferencia entre dialogar y negociación. Y ese diálogo que siempre ha puesto Chile en la mesa, siempre ha sido un diálogo engañoso. Por eso es importante que la Corte falle de alguna manera en esos escenarios que hemos visto, que obligue moral o jurídicamente a negociar a Chile. Y ahí vamos a ver esa voluntad del Estado chileno de negociar. Yo creo que nosotros debemos aspirar a eso. Y es más, si el fallo es tan rico el derecho internacional, es tan teleológico el derecho internacional, que te voy a leer esto. Las partes en una controversia tienen el deber, en caso de que no se logre una solución por uno de los medios pacíficos mencionados, de seguir tratando de arreglar la controversia. Si fuera el fallo negativo para Bolivia, Bolivia tiene que seguir intentando resolver esta controversia. Estamos apoyados por el derecho internacional. Aquí no se acaba nada, mejor. El derecho internacional nos ofrece 1000 carreteras para resolver una controversia. Y hemos logrado establecer que hay una controversia. ¿Cuál sería otra siguiente fase entonces? Tenemos que buscar los mecanismos, es decir, Tratado de 1904, no lo hemos tratado en esto porque si no se hubiera declarado incompetente. Iniciar una demanda sobre ese tema. Como decía Pablo, los tratados tienen, la enmienda, la modificación es posible siempre por acuerdo de partes. Hay causales de terminación. De nulidad vamos a hacer, es muy difícil encontrar una causal de nulidad, pero de terminación sí. Hay un elemento y una causal fundamental en el Tratado
Tratado de 1904. Los cambios de circunstancias graves son causales de terminación de un tratado. El Estado chileno ha diluido su responsabilidad en el facilitar y garantizar el libre tránsito, por supuesto, porque ha privatizado la gestión de puertos. Hay un cambio de circunstancias graves de terminación. Por lo tanto, Bolivia va a tener que seguir explorando, obviamente a partir de políticas de Estado, como decía Luis Fernando, y otra de tomar en serio la diplomacia boliviana finalmente. Hay un elemento que siempre le ha preocupado a Chile, es su imagen internacional. Siempre, yo la llamo la estrategia de intereses. En todas las oportunidades en las cuales los intereses chilenos han entrado en peligro, hablemos 1895, los 3 tratados de 18 y 28 de mayo de 1895, 1920, 1950, siempre sus intereses en peligro se nos han acercado para ofrecernos diálogo, pero nunca solución, bien confirmó el presidente Piñera. Para la foto. Exacto, para la foto, y después se olvidaron. Otro elemento que debemos tomar en cuenta, y los compatriotas deben hacerlo, Chile nos ha agredido en 250 oportunidades desde ese 31 de octubre del 42 hasta el 2007. De esas 250 agresiones, 134 han sido agresiones diplomáticas. 134. Y de esas 134 agresiones diplomáticas, en 99 oportunidades se nos han hecho la burla, virtualmente, en el contexto semántico de la palabra, se nos han burlado en 92 ser esto oportunidades. ¿Una causal para poder iniciar sobre el tratado de 1904 una otra demanda? No creo. O de una no nulidad, dices, pero sí de una terminación del... Es un camino, pero hay otro camino muy importante al que podemos acudir. En caso de que Chile se niegue a cumplir el fallo, nosotros podemos acudir al artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas, que dice, todo aquel Estado que no cumpla una disposición de la Corte Internacional de Justicia puede ser denunciado ante el Consejo de Seguridad por incumplimiento. Y eso sí lesionaría gravemente la imagen de Chile, que tanto les interesa. Y para eso necesitamos una política exterior coherente, porque sí. Chile, a sabiendas de que puede darse esa posibilidad, está postulando al Consejo de Seguridad. Eso se llama estrategia. Claro que sí, él está yendo para ver que no le caigan por ese lado también. Hay que ver también, Vero, y eso, revisando la prensa y hablando con mucha gente en Chile, hay un sentimiento que eso debemos tener muy derrotista entre ellos. Independientemente de que en los sectores de más de ultraderecha se habla que la ley suprema de los pueblos es la ley de las armas, que hoy en un sector muy fuerte en Chile se está diciendo, y no necesariamente que sea una línea política, pero también por otro lado la población hay una visión muy derrotista de lo que puede ser. Entonces, a diferencia de lo que siempre imaginábamos, ¿no es cierto? Siempre creíamos que ellos estaban como muy bien, como una diplomacia que también es otro mito, pero ya lo hemos desmoronado en esta ocasión de manera estrepitosa. Por eso yo pienso que lo que vamos a poder hacer análisis de lo que pasa, independientemente de lo positivo o negativo, que creo que no es ni bueno ni malo, no debemos caer en el maniqueísmo, menos en el fallo, pero va a ser una cosa que vamos a poder digerir recién aquí a unos 5 o 10 años, realmente. Hoy es muy, lo que dice Luis Fernando, es muy prematuro, es muy, tú también Álvaro, muy rápido, al día siguiente qué vamos a hacer, y en eso los medios de comunicación son los llamados justamente fundamentales para llamar a la calma, no querer hacer, yo imagino el lunes en la noche todos los noticieros, y ahora qué sería, vamos a estar invitados a todas partes, y qué sería, o sea, como si fuera una especie de apuesta, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente Bolivia para terminar, rescato mucho la estrategia comunicacional del Perú en el tema con Chile. El Perú se enteró ese día, 2 días, de lo que iba a pasar y el éxito que tuvieron. No hubieron medios, no hubieron... rimbomancia. ¿Y qué va a ser? Ese día los peruanos se emocionaron, lloraron, cantaron el himno ante el brujo de los Andes, Abelino Cáceres, y así. Y creo que de esa forma en los medios también debemos manejar. Muy bien. Tengo que ir por esto, porque si no lo pregunto me van a retar nuestros televidentes. Por la razón o por la fuerza, ha dicho Chile muchas veces, y los conocemos en esas sus prácticas, como dicen los militares, disuasivas, ¿no? Para que no te animes a acercarte. Si fuese por la razón, si no fuese por la razón, y fuese por la fuerza. Para ti, Álvaro, internacionalista y diplomático, que eso en tu mundo no existe por la fuerza, todo es por la razón. ¿Estamos en capacidad?
Bueno, es más una pregunta de carácter militar, porque ahí hay que ver las capacidades militares, pero desde mi perspectiva, para mí no existe esa posibilidad, no debería existir. El derecho internacional contemporáneo proscribe la guerra como un medio para resolver las controversias, y es más, solo nos da arreglos pacíficos. Por lo tanto, ese es mi criterio. La capacidad militar de nuestros ejércitos es producto de lo que ha hecho el Estado frente a ese sector. Pero tú como Y tenemos internacionalista... no la veo, no la puedo ver además. Como historiador... Como historiador, justamente, estoy ahorita viendo la Churchill, ¿no? Ya tengo la paz, ¿no? O sea, justamente los pueblos que se empiezan a confiar y a veces creen mucho en sus diplomacias, justamente son los que terminan pagando el pato, ¿no? Entonces, el hombre, tratamos de esto, el ser humano como ser humano es malo, es bélico. Así hayan elementos que obviamente puedan hacer que los pueblos puedan negociar, pero finalmente, ¿qué es la guerra? La guerra es la extensión de lo que no pudiste, dos sociedades no pudieron resolver en la mesa de discusiones, lo llevan al campo armado. Continuación de la política por otros. Esa es la historia, esa es la historia, la historia es lo que opina. ¿Qué opina las Fuerzas Armadas? Ese es un tema muy interesante que recuerdo lo tocábamos mucho cuando junto con Álvaro cumplíamos funciones diplomáticas. Es evidente. Si quieres la paz, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra, decía Vegesio. Pero la óptica que debemos asumir en este caso es la realidad, la estatura estratégica. La pregunta es, ¿ustedes creen que si nosotros tuviéramos unas fuerzas armadas iguales a las de Chile, hablaríamos como estamos hablando? ¿Nos hablarían como están hablando? Porque la estrategia de relacionamiento entre Chile y Perú es muy diferente a la estrategia entre Bolivia y Chile. Un elemento importante, su potencial. Que ha cambiado, que hace 50 años no era así. No, exacto. Desde marzo del 74, Chile se dio cuenta que debía tener unas fuerzas armadas muy poderosas. Nosotros no estamos igual que ellos. Pero claro, hay una diferencia abismal. ¿Por qué Estados Unidos dialoga con Corea del Norte? Claro, porque sabe lo que tiene Corea del Norte. Eso se llama estatura estratégica. Entonces, ¿no tenemos estatura estratégica ante Chile? No, por supuesto que no. La simetría en términos de disuasión militar es muy grande. Pero todos los estados conciben su relacionamiento interestatal en base a dos elementos, la seguridad y el desarrollo. Querramos o no, la defensa generando escenarios de seguridad para que el desarrollo cumpla su función. Entonces, si nosotros tuviéramos unas fuerzas armadas, supongamos una hipótesis, poderosas, el relacionamiento sería muy diferente. Indudablemente, por principio debemos desechar la guerra. Absolutamente nadie quiere la guerra, pero si quieres la paz, prepárate para la guerra. De todas maneras, nosotros estamos suscritos a convenios internacionales de absoluta pacificación y nuestra Constitución también lo avala, ¿cierto? Sí, por supuesto, y el Consejo de Seguridad es el que garantiza justamente la estabilidad, la seguridad internacional. Y ahí hacer una referencia cuando Luis Fernando hablaba de que si Chile no cumpliera el fallo, podríamos acudir, según el artículo 94 de la Carta, al Consejo de Seguridad. Así como estatura militar, se necesita también estatura diplomática para poder convencer a las 5 potencias que tienen que votar de manera unánime para que una decisión sea efectiva en el Consejo de Seguridad, tienen derecho a veto. Por lo tanto, me imagino en este momento convencer a Gran Bretaña, a Estados Unidos y a Francia para que voten en contra de Chile. Imagínate. Por lo tanto, la estatura diplomática tiene que estar incluso tan alta o más alta, a mi criterio personal, que la militar. Siempre. Siempre, por supuesto que sí, por supuesto. Verónica, por pero no sé si lo tenemos. No tenemos ninguna casa. Por reglamentación, en todo caso. Por reglamentación de las Naciones Unidas, los miembros del Consejo de Seguridad tienen derecho a enviar un representante permanente a la Corte. Claro. Primer elemento. Si nosotros nos vamos a pelear en la línea que dice Álvaro, si nosotros nos vamos a pelear con esas potencias, ¿qué podemos esperar? Entonces, y eso desemboca en la necesidad urgente de tener una planificación estratégica nacional que implique... Última pregunta, el momento en que concluya, el momento en que ya tengamos el veredicto, nos vamos a calmar, los medios vamos a llamar a que no haya exitismo y todo aquello, pero ¿cuál es la instancia encargada de proseguir? ¿La Cancillería, Diremar, el propio gobierno? ¿Quién es?
Buena pregunta, ¿no? Pero porque no hemos pensado en ese aspecto. Nosotros, pero no sé si el gobierno lo tendrá ya planificado. Me imagino, lo que decía al principio, me imagino que va a empezar a haber unos intercambios de notas, lo que siempre se hace. Que sería desde Cancillería. Primero, Mandosme va a haber acercamientos que va a poder posibilitar justamente estos diálogos y seguramente haber encuentros. No se tiene claro todavía. Sí, yo lo veo de esa forma. La claridad es un razonamiento que está apoyado por convenciones. A ver. Los gobiernos tienen órganos para llevar a cabo su política exterior y su diplomacia, órganos externos y órganos centrales. Externos, las embajadas y los representantes diplomáticos. Y centrales o internos son el presidente, nuestro vicepresidente por la actual constitución que adquiere competencias en política exterior y el canciller. Claro. Diremar es producto de una debilidad histórica de nuestra Cancillería, porque es la Cancillería la que debería haber llevado este tema de A a la Z, del principio al fin. Claro. Hemos creado instancia porque la Cancillería se convirtió en esta etapa, ¿no?, como un símbolo del proceso, más que una instancia técnica y operadora de negociación. Y ahora entiendo lo importante que era de verdad. Coadyuvando a esa expresión, y otra debilidad, que el Consejo de Seguridad y Defensa del Estado no ha sido tomado en cuenta en ningún momento. El COSDENA. Claro, lo que era el COSDENA, lo que es ahora el COSDEM. No, yo creo que la administración de este conflicto, bajo el concepto de que es un tema de Estado, tiene que llevarse bajo la estructura orgánica que define nuestro Estado, y conformar un organismo que sea eminentemente técnico. Si va a ser una conducción, si se va a estructurar un equipo de características estrictamente políticas o eminentemente compuesta por personas gubernamentales, creo que no va a ser la medida más adecuada. Yo creo que tenemos que ir por la estructura que corresponde. Les prometo que he hecho media hora, me ha encantado el programa. Cómo me gusta hablar con gente que conoce tan bien del tema. Es realmente enriquecedor, y eso es lo que yo procuro de este programa, que nos enriquezca, que salgamos con todo el bagaje necesario para poder tener una opinión, y como pueblo, porque al fin y al cabo nosotros vamos a ser los que vamos a elegir o no elegir de aquí en adelante, tengamos la información necesaria. General, qué honor tenerlo, de verdad. El honor es mío, Verónica. Gracias, hasta la las próxima. órdenes. Álvaro querido, muchísimas gracias, Verónica, y la demanda marítima va a permanecer en la agenda diplomática de Bolivia y en la conciencia de los bolivianos hasta que se resuelva. Hasta que se resuelva, qué lindo, me encanta. Me gustaría cerrar con esa canción de Recuperemos Nuestro Mar, de don Orlando Rojas. Pablo, gracias, cuánta historia nos has traído. Verónica, gracias, ¿no? Y para terminar, pase lo que pase, independientemente pase lo que pase, los bolivianos debemos siempre mantener vivo y latente el sentimiento de reivindicación nacional, pase lo que pase. A una costa de la vida, recuperemos el mar cautivo, decía. El rojo, amarillo y verde siempre en nuestras venas. Así es, don Orlando Rojas, compositor del himno Recuperemos Nuestro Mar. Y es que creo que por fin estamos tomando conciencia seria, y hasta nuestros niños, que ese era el concepto de don Orlando Rojas, decía, tenemos que arrancar desde los niños para que tengan ese patriotismo y esa certeza de que este es un asunto pendiente y nunca dejar de tratarlo. Un abrazo, hasta la próxima, hasta el primero, donde seguramente tendremos nuevamente este staff de lujo. Un abrazo, hasta la próxima.